Cuantización de la energía. En el siglo XIX se empezó a sugerir que la luz no se transmitía de forma continua, sino que se transmitía a través de paquetes llamados cuantos. En 1900 Planck postuló que la energía absorbida o emitida por la materia no es continua, sino que se transfiere en unidades elementales de energía, llamados cuantos o fotones. La energía de un fotón es E igual a hv, donde h es la constante de Planck equivalente a 6,62 por 10 a la menos 34 y v es la frecuencia de la energía. La energía transferida en forma de radiación se caracteriza por su longitud de onda y su frecuencia, la cual es representada por una v, y se relaciona en que la longitud de onda es igual a la velocidad del desplazamiento sobre la frecuencia. En 1905, Einstein se basó en Planck para hablar sobre el efecto fotoeléctrico, el cual es la emisión de electrones por algunos metales al incidir luz sobre ellos, a lo cual se le denomina frecuencia umbral. Einstein sugirió que un rayo de luz es en realidad una corriente de partículas de luz, llamadas fotones, con lo cual Einstein dedujo que cada fotón debe tener energía E, dada por la ecuación vista anteriormente, E igual a hv. Los electrones se mantienen unidos al metal por fuerzas de atracción y para emitirlos se necesita una luz con una frecuencia suficientemente alta, es decir, la energía. El rayo de luz que incide sobre una superficie puede compararse con la descarga de un rayo de partículas sobre los átomos del metal. El proceso de iluminar una superficie de un metal con un rayo de luz intensa se puede interpretar como dispersar un rayo de partículas de luz a los átomos del metal. Si la frecuencia de los fotones es tal que hv es igual a la energía del enlace de los electrones en el metal, entonces la luz tendrá energía suficiente para liberar los electrones. Sin embargo, si la luz tiene mayor frecuencia, no solo serán liberados, sino que adquirirán cierta energía cinética. Postulado 1. El electrón gira alrededor del núcleo del átomo en una órbita circular, por lo cual las órbitas son estacionarias y el electrón no radia energía cuando se mueve en ellas, es decir, la energía es constante. Postulado 2. Los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en aquellas órbitas para las cuales el momento angular del electrón es un múltiplo entero de h sobre 2pi. Tenemos que el movimiento angular se define como L igual a m por v por r, y este es igual a n por h sobre 2pi, en donde la m es la masa del electrón, v es la velocidad del electrón, r es el radio de órbita, n es el número cuántico y h es la constante de Planck, indicando así que el electrón no puede estar a cualquier distancia del núcleo, sino que hay algunas órbitas posibles, las cuales vienen definidas por unos parámetros que se denominan el número cuántico, es decir, n. Postulado 3. Habla acerca de cuando un electrón pasa de una órbita externa a una interna. La diferencia de energía entre ambas energías se emiten en forma de radiación electromagnética. Mientras el electrón se mueve en cualquiera de estas órbitas, no radia energía, solo si cambia de una órbita a otra. Es decir, si pasa de una órbita de mayor energía a una de menor energía, se emite energía, mientras que si pasa de una órbita con menor energía a una con mayor energía, se absorbe la misma. Después de conocer la teoría cuántica de Planck, podemos relacionarlo con el modelo atómico de Bohr. En 1913, poco después de los descubrimientos de Planck y Einstein, el físico danés Niels Bohr dio a conocer una explicación teórica del espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Cuando Bohr abordó el problema, ya se sabía que el átomo estaba compuesto de electrones y de protones, y estos, según el modelo anterior de Rutherford, giraban alrededor del núcleo por órbitas a gran velocidad, simulando el sistema solar, donde el núcleo era el Sol y los electrones y protones eran los planetas que giraban alrededor de él. Pero si un electrón se mueve a gran velocidad en la órbita del átomo de hidrógeno, se produciría una aceleración hacia el núcleo al emitir energía en forma de ondas electromagnéticas, y se destruiría junto con el protón. Por esto, Bohr postuló que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía específicas, es decir, las energías del electrón están cuantizadas. Esto dado que un átomo emite solo unas determinadas frecuencias de radiación y no todas las existentes, puesto que la energía se pierde solo en cantidades discretas, lo que nosotros llamamos cuanto. Estas órbitas de energía se llaman niveles de energía. Cuando un electrón realiza una transición, cambia de uno de estos niveles energéticos a otro, y la diferencia de energía se emite en forma de fotón. Esta relación se denomina condición de frecuencia de Bohr.
Cada línea espectral es el resultado de una transición específica. Como puede tener lugar solamente determinadas transiciones, en el espectro solo aparecen ciertas frecuencias. A partir del análisis del espectro se puede construir un esquema de escalonamiento de niveles energéticos del átomo. La teoría cuántica se evidencia en la vida cotidiana porque nos podemos comunicar a grandes velocidades casi instantáneamente. Esto se debe a que la energía viaja a través de cuantos o fotones y estos se van esparciendo poco a poco, lo que hace que tengan más velocidad. También se puede evidenciar en microprocesadores de computadoras, diseño de materiales semiconductores y superconductores de electricidad, tecnologías médicas como tomógrafos y láseres. El video beam es otra de las aplicaciones de la teoría cuántica, ya que el cuanto lo que hace es que al liberarse tiene que reunirse para convertirse en un fotón, y esto es lo que hace que una imagen se pueda proyectar. Podemos ver en el semáforo que cada una de las bombillas de este emite luz blanca, mezcla de colores, pero también le restringe el paso a ciertas longitudes de onda. Si la energía no viajara en cuantos, podríamos quemar. Aciertos e inconvenientes del modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr marca la diferencia puesto que este explica cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentan espectros de emisión característicos, problemas que fueron ignorados por Rutherford. Y además, este tomaba ideas del efecto fotoeléctrico. Posibilita la deducción teórica de la fórmula de Rydberg y explica por lo tanto el espectro atómico del hidrógeno y de los iones hidrogenoides. Introduce el concepto de niveles de energía, lo que permite explicar el espectro atómico del hidrógeno mediante la hipótesis de los saltos electrónicos. Sin embargo, no lograba explicar el espectro de la estructura fina, que podría ser explicado algunos años más tarde por el modelo atómico de Sommerfeld. Desventajas. No se desliga de la física cuántica, pues se basa en parte de sus principios, y la mezcla entre física cuántica y física clásica resulta algo confusa. Las órbitas de los electrones deberían ser elípticas en lugar de ser circulares como en los sistemas planetarios. Postuló que el electrón podía existir en ciertos niveles de energía determinados en donde éste no liberaba ni absorbía energía, lo que se adaptó muy bien al átomo del hidrógeno, pero no para los demás elementos, es decir, solo es aplicable al hidrógeno o a los hidrogenoides, átomos con un solo electrón. Los avances en espectroscopia lastraron nuevas rayas en los espectros que el modelo de Bohr no conseguía explicar. Considera infinita la masa del núcleo respecto a la masa del electrón, cuando en realidad la masa del núcleo de hidrógeno respecto del electrón es 1840 veces mayor.